Donald Trump sabe perfectamente que Ucrania no empezó la guerra, sino que fue invadida el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia había prometido respetar sus fronteras en 3 tratados distintos, uno de ellos a cambio de las armas nucleares que tenían los ucranianos, para luego acosarlos incesantemente desde 2004, cuando envenenó al futuro presidente Viktor Yushchenko. Desde su invasión, Rusia ha masacrado a la población civil ucraniana en ciudades como Bucha, Kramatorsk y Mariupol, torturando, violando, ejecutando a miles, además de secuestrar a decenas de miles de niños para rusificarlos y hacerlos fieles a Putin. J.D. Vance, el vicepresidente, sabe que pedir una supuesta libertad de expresión en Europa no es otra cosa que abrirle las puertas a los medios de propaganda rusa. Y por cierto, no se han ilegalizado los partidos de oposición en Ucrania, solo los prorrusos, como en Inglaterra se prohibió al partido nazi en la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, en esa guerra no hubo elecciones en el Reino Unido durante 10 años, porque así lo disponían las leyes británicas, como lo disponen hoy las ucranianas, pero nadie llamó dictador a Winston Churchill. La OTAN jamás prometió no recibir a miembros de Europa Oriental, y esto lo confirmó Mikhail Gorbachev en entrevista en 2014. Sin contar con que el último miembro de Europa Oriental que entró a la OTAN lo hizo en 2009 y Putin en ese momento no dijo absolutamente nada. Donald Trump quiere apoderarse de la mitad de las riquezas naturales de los ucranianos, proponiendo una paz en la que ni siquiera Vladimir Putin cree, porque Putin no quiere el Donbass, no quiere el 25% de Ucrania ni la mitad de Ucrania, quiere toda Ucrania y a todos los países que conformaron el Imperio Soviético y los países satélites que se controlaban desde Moscú. Es su proyecto imperial. Donald Trump es circunstancial. Putin no es hoy amigo de Estados Unidos, sino que sigue proclamando que Estados Unidos y la Unión Europea son sus enemigos y no descansará hasta desactivar su capacidad económica, política, militar y su democracia. Los ucranianos merecen todo el apoyo de toda persona decente porque están luchando por su supervivencia, por sus familias, por sus hijos, sus escuelas, sus teatros, sus parques, la vida tranquila y la autodeterminación a las que tienen derecho absoluto. Además, en Ucrania se juega la paz del mundo, no solo de Europa, y peligra la democracia como hace 100 años peligró. Una democracia que no son solo elecciones o urnas, sino libertades y derechos que no existen bajo la bota del nuevo zar de Rusia, como lo sabe perfectamente la empobrecida y oprimida población rusa. Si hablar contra Putin, el verdadero dictador, el que asesina a sus opositores, el que ha emprendido 3 guerras en el siglo XXI, es jugarse la vida dentro de Rusia, que no lo sea en el resto del mundo, porque ¿sabe usted? Ni los que hoy apoyan a Putin fuera de Rusia serán premiados por el dictador, y deberían saberlo.